Vamos a hablar de diversos temas, entre ellos lo dicho por el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, en los Estados Unidos, que se ha declarado inocente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Vamos a hablar también sobre los ejercicios militares que están desarrollando Rusia e Irán en el Mar Caspio y sobre lo que viene sucediendo en Japón. Vamos a empezar con el ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito. Se declaró inocente ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar una organización criminal dedicada al envío de cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, así como de comprar armas de fuego en territorio estadounidense para enviarlas a su país, donde eran utilizadas por grupos armados ilegales. En total enfrenta 7 cargos penales relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. Su declaración se produjo el lunes, un día después de ser extraditado desde el Ecuador, después de que la Corte Nacional de Justicia aprobara su entrega bajo la condición de no enfrentar cadena perpetua ni pena de muerte. La extradición fue posible gracias a reformas aprobadas en ese país en el 2024 y se concretó el domingo 20 de julio bajo un fuerte operativo de seguridad. Fito había escapado de prisión en enero del 2024 y fue recapturado en junio pasado en la ciudad de Manta. Por el momento permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Su próxima audiencia será el 19 de septiembre. Muy bien, de inmediato nos vamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenas noches, como siempre, un gusto conversar contigo. Sobre el caso de Fito, él se ha declarado inocente ante la Corte Federal de Nueva York. ¿Es parte de la estrategia o ya habría algún acuerdo? ¿Cómo ves tú el tema? Buenas noches. Paola, Jorge, buenas noches. Un gran abrazo a la distancia para ustedes y para la audiencia de Geomundo. Mira que este tema nos genera dudas a los ecuatorianos, pues ya no parecería únicamente ser una estrategia de defensa establecida por los abogados contratados por Fito en Estados Unidos, sino incluso un tema ya un tanto real de desconocer incluso las razones por las cuales se le está investigando. Mira que no se trata, porque eso es habitual en este tipo de procesos, únicamente al hecho de que vaya alguien y diga, no, yo soy inocente, sino que incluso este nivel de desconocimiento es el que ha motivado que la persona a cargo de la causa, me refiero a la jueza, otorgue un tiempo eterno, en definitiva, hasta que esto pueda ser bien conocido, aterrizado y entendido. Se ha llegado incluso a mencionar que hasta la parte procesal del otro lado necesita comprender bien las cosas y al menos para nuestro país lo más importante será ver que de una u otra manera se logre justicia. Esperemos que así sea. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde el año 1946 hasta el año 2024, la extradición estaba prohibida en el Ecuador, o sea, la extradición de ciudadanos ecuatorianos al exterior, la extradición. Así es, correcto. ¿Qué es lo que explica este viraje y cuál es tu perspectiva con respecto a este cambio constitucional que ahora posibilita que los ciudadanos ecuatorianos puedan ser extraditados al exterior? Mira, personalmente yo califiqué en su momento de un acierto el que mediante referendo la ciudadanía se haya pronunciado a favor de la extradición de nacionales, no por un hecho que afecte la soberanía o que sirva para reforzar esos retrógradas discursos que escuchamos cada vez en cuando, sino por el hecho principal de que a crímenes transnacionales, sanciones transnacionales. Más aún si tú tienes en un país como el nuestro, lamentablemente, un sistema de justicia deficiente, permeado por el narcotráfico y el crimen organizado, qué mejor que se pueda buscar sanciones en otros lugares en función del principio extraterritorial que en este caso se aplica para el cometimiento de cierto tipo de delitos. Así es que sí, en enero de 2024, mediante el referendo, consulta popular, los ecuatorianos dijimos: autorícese la extradición de nacionales en ciertas condiciones, bajo ciertos casos, y no se incendió el país ni se incendió la justicia, pues al momento son básicamente 2 personas, 2 casos, los que han aprovechado de esta nueva disposición constitucional. El primero hace algunos meses de un violador de una menor de edad a Estados Unidos y hoy alias Fito ante las Cortes de Nueva York. Sí, Mauricio, y el caso de Joaquín Guzmán Loera del cártel de Sinaloa, llamado Chapito,
tendría relación, no sé si por lo menos este Fito se podría beneficiar, por ejemplo, como ha pasado con el hijo del Chapo? Mira, todo es posible en el sistema de justicia. Tú sabes que los mecanismos, Paola, de cooperación por parte de quienes están siendo procesados están ratificados y están ahí para ser activados, de ser el caso. Precisamente durante estos días que he tenido el honor de participar en algunos medios analizando el tema, decía que quizá lo más importante no es cómo se le procesa a Fito o a cuántos años se le condena, sino lo que habitualmente se conoce como lo que cante Fito. Cuando se produjeron las cosas vinculadas al Chapo Guzmán, a la figura principal del cartel, recordarás tú que independientemente de su condena y demás, sus delaciones y la información que proporcionó a las autoridades estadounidenses permitió, por ejemplo, desentramar ese tema tan enredado de las empresas que estaban operando en México y en otros países al servicio del cartel. Yo creo que cuando estamos acá en Ecuador frente a una situación gravísima de permeación de crimen organizado en las instituciones públicas, en las empresas privadas, en el sistema de contratación pública, lo que cante Fito puede ser fundamental para ir hacia ciertas cuestiones que lamentablemente hasta hoy desconocemos. Mauricio, pues desde que se recibió la solicitud del gobierno de los Estados Unidos ha pasado poco tiempo hasta que la extradición ha sido pues ejecutada. ¿Qué es lo que explica la celeridad de un proceso que suele tener dos partes, ¿no? Una parte en vía judicial y una parte ya en vía administrativa, en una instancia, digamos, política que se da, ¿no? ¿Qué es lo que explica la celeridad en un proceso de estas características? Mira, algunos cuando veíamos este tema, Jorge, decíamos el proceso formal de extradición va a demorar algunos meses. Probablemente si esto se lleva a cabo con la forma en la que actúa la justicia ecuatoriana, veremos resultados a fin de año. ¿Por qué esto sucedió de una forma tan ágil? Básicamente porque Fito y su defensa no pusieron resistencia alguna, no objetaron absolutamente nada del tema. Y tan pronto llegó el pedido de extradición, él mismo dijo, acepto ser extraditado. Su defensa dijo, no hay nada que contrariar a la justicia nacional y más bien ustedes den la orden que nosotros nos vamos. Eso es algo que también genera dudas, porque no es frecuente que una persona que además va y se declara inocente actúa como ha actuado Fito respecto del proceso de extradición. Hay, creo yo, que esperar un poco para ver efectivamente qué es lo que motivó a esta importante figura de grupos de delincuencia organizada en Ecuador a actuar como actuó para, en definitiva, ir adelante con un proceso de extradición expresa. Mauricio, ¿cuál es la situación actual, para que sepa el público nacional peruano, de la seguridad en el Ecuador? ¿Continúa el crimen organizado, el tema del narcotráfico? Mira, Paola, la situación lamentablemente no está controlada. A mí me encantaría poder compartir buenas noticias, no solo con nuestros hermanos de Perú, sino con los de otros países que también siguen esta señal. Pero lamentablemente las cifras que en este momento arroja de manera oficial las instituciones públicas nos demuestran lo contrario. Estamos hablando que aumenta el tiempo del año 2025 y se sigue fijando como el año más violento de nuestra historia. No hemos bajado la tasa de muertes violentas por número de habitantes, seguimos ocupando el primer lugar de muertes violentas en América Latina, por encima incluso de Venezuela. Entonces este tema no nos sienta nada bien, aunque se diga incluso, y esto es importante, que se avanza mucho con lo que acaba de suceder a propósito de la recaptura y extradición de Fito. Creo que no, definitivamente no. Mira que incluso ciertos territorios considerados neutrales, de paz, sin violencia, como un par de ciudades de la provincia costera nuestra de Manabí, han visto en las últimas horas actos realmente violentos. Entonces, creo que acá hay que tratar estas cuestiones con mucha calma, no generando falsas expectativas de que porque has mandado a Estados Unidos a un líder todo se va a solucionar, y más bien pedir y esperar
que esto sea el inicio de, sí, una acción contundente del Estado contra estos grupos de delincuencia organizada. Hasta eso, creo que todavía estamos un poco lejos. Mauricio, bueno, claramente el hecho de que haya un marco constitucional que habilite la extradición pasiva de ciudadanos ecuatorianos puede ser un avance para la cooperación judicial con los Estados Unidos y con otros países que persigan a criminales de esa nacionalidad. ¿Qué perspectivas tú ves a la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador de cara al flagelo del narcotráfico y del crimen organizado en el marco de la administración Trump? Mira, yo no creo, Jorge, que únicamente debamos referirnos a lo que significa la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, porque incluso ahí podríamos ver con preocupación que los resultados no son los que muchos esperamos, pero ver, por ejemplo, el cambio constitucional que va a viabilizar el establecimiento nuevamente de bases en Ecuador como una oportunidad para que varios países cooperen en materia de seguridad con el nuestro. De nuevo, para hacerle frente a un crimen transnacional, no basta la fuerza de un Estado, peor de un Estado débil, sin equipamiento y con fuerte permeación de los propios grupos de delincuencia organizada en las filas de las fuerzas de seguridad. Entonces, yo creo que acá se trata de un trabajo complementario que no debe quedar, como digo, única y exclusivamente en las manos de Estados Unidos, incluso bajo la lógica de lo que estamos viendo del país del norte. Creo que la política está muy enfocada puertas adentro, en el territorio estadounidense únicamente, y si bien hay líneas de cooperación que incluso hasta hoy se mantienen activas, está por verse si esa cooperación para hacerle frente a estos problemas se profundiza. Creo que es más viable, como digo, que se actúe como equipo, que es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años. Muy bien, bueno, veremos qué pasa. Bueno, con el caso de Fito estamos muy pendientes, por supuesto, también de lo que sucede en Ecuador. Gracias a nuestro invitado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio. Gracias, Paola. Gracias, Jorge, por estar pendientes siempre de lo que ocurre en Ecuador. Un gran abrazo para nuestros hermanos peruanos y pues siempre a la orden para conversar sobre la coyuntura ecuatoriana.